Bienvenidos al curso MOOC Bases para una gestión integrada de los recursos naturales, desarrollados por la Dirección General de Estrategia sobre los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. El presente curso busca que los diversos actores en el territorio, como autoridades, servidores públicos, representantes de organizaciones y empresas, conozcan las posibilidades que brinda la gestión integrada de recursos naturales para la articulación territorial. La misma que apunta a la confluencia de esfuerzos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en un determinado ámbito establecido por los propios autores. El presente curso desarrollará 3 sesiones. La primera sesión, denominada Recursos naturales y su gestión en el territorio. La segunda sesión, definición e importancia de la gestión integrada de los recursos naturales. Y la tercera sesión, sistemas complejos y teoría de cambio en el marco de construcción de la gestión integrada de los recursos naturales, o lo que denominamos GIR. En esta oportunidad desarrollaremos la sesión número 1, denominada Recursos naturales y su gestión en el territorio. La presente sesión contempla 2 temas. El tema número 1, definición y clasificación de los recursos naturales. Y el tema 2, denominado gestión de los recursos naturales. Hablar de los recursos naturales, el acceso, el aprovechamiento que se puede tener sobre ellos es altamente importante. De acuerdo al artículo 66 de la Constitución Política del Perú, los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma. Vamos a recordar algunas palabras claves de este enunciado: patrimonio de la nación, ley orgánica y concesión. Más adelante vamos a conversar sobre ello. En el país, la ley que rige el aprovechamiento de los recursos naturales es la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. En su artículo 3, define los recursos naturales como todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, tales como el agua, ya sea superficiales y subterráneas, el suelo, el subsuelo, las tierras por su capacidad de uso mayor, como por ejemplo las tierras agrícolas, pecuarias, forestales y de protección. La diversidad biológica, ¿no? Como las especies de flora y fauna, los microorganismos o protistos, los recursos genéticos y los ecosistemas que dan soporte a la vida. También los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los minerales y los demás considerados como tales. Asimismo señala que el paisaje es considerado recurso natural para efectos de la precitada ley, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico. Para efectos del presente curso, estamos tomando en cuenta la definición de recursos naturales establecida por la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Sin embargo, en la literatura podemos encontrar diferentes conceptos o definiciones de recursos naturales, como por ejemplo la de Andaluz, que los define como aquella parte de la naturaleza que tiene alguna utilidad actual o potencial para el hombre, es decir, son elementos naturales que el ser humano aprovecha para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales. O la definición realizada por la Organización Mundial del Comercio, WTO por sus siglas en inglés, quien dice que los recursos naturales son materiales existentes en el entorno natural, escasos y económicamente útiles en la producción o el consumo,
ya sea en estado bruto o tras haber sido sometidos a un mínimo proceso de elaboración. A modo de resumen, podemos decir que los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que proveen de bienes y servicios ambientales a la sociedad. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, los recursos naturales son patrimonio de la nación. ¿Qué significa esto? Significa que pertenece al conjunto de ciudadanos que formamos la nación peruana, entendiéndose por patrimonio al conjunto de bienes y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica, y por nación al conjunto de personas que tienen en común y se identifican con un determinado territorio, idioma, raza o costumbre. Además, el concepto de nación hace referencia a los ciudadanos del pasado, del presente y del futuro, generando de cierta forma un compromiso con las generaciones futuras, encajando estratégicamente con el concepto de sostenibilidad que buscamos para los recursos naturales. Entonces, los recursos naturales son parte del acervo del capital de una sociedad, es decir, parte de su riqueza. No pertenece a cada peruano ni al Estado. El Estado interviene en representación del interés de la nación. Clasificación de los recursos naturales. Si bien es cierto, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales no tiene un artículo puntual o tácito sobre la clasificación de los recursos, en su artículo 2 señala que el objeto de la presente ley es promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. En ese sentido, los recursos naturales se clasifican en recursos naturales renovables y recursos no renovables. ¿Cómo se definen los recursos renovables? Son aquellos que, siendo aprovechados de manera sostenible, se mantienen en el tiempo, ya que tienen una actitud de autorregenerarse. Además, son fundamentales para la vida de los seres humanos y animales, como por ejemplo el agua, el aire, la tierra, la flora y fauna silvestre. Los recursos no renovables son todos aquellos cuyo aprovechamiento lleva a la extinción de la fuente productora, ya que ésta no tiene esa actitud de autorregenerarse, como por ejemplo los minerales, los hidrocarburos, ¿no? La explotación y el uso indebido de todos estos elementos rompe el ciclo de renovación de los recursos naturales, poniendo en riesgo no solo nuestro estilo de vida, sino la economía, incluso nuestra existencia en el planeta Tierra. Por tal motivo, es importante reconocer el papel fundamental que juegan estos elementos en nuestra vida cotidiana. Para ir finalizando con el tema número 1, alcanzamos algunas lecturas para revisión y reflexión, como por ejemplo la de Zamora Muñoz, La tragedia de los comunes, Garrett Hart. El artículo realiza un análisis de la tragedia de los comunes que fue descrita en 1968 por el biólogo estadounidense Garrett Hart. El clásico ejemplo de los bienes comunes es el uso común de un pastizal por un pastor que deja que sus animales pasteen en dicho pastizal que es compartido por toda la comunidad. El mensaje de esta tragedia es que la explotación de un bien común beneficia directa y únicamente a aquellos que, como por ejemplo el pastor, usa el bien, mientras que el costo del uso se comparte entre todos los usuarios. Esto significa que el costo por individuo es mucho menor que la ganancia. Además, alienta la maximización de la ganancia personal por sobreexplotación. Te solicitamos que puedas plantearte 3 ejemplos de cómo causas degradación ambiental en relación con la tragedia de los recursos comunales y cómo se podría encarar el problema. Adicionalmente, compartimos algunas lecturas para que puedas profundizar en el tema. Y recordar que todas estas lecturas pueden ser visualizadas en la plataforma del curso.
Esperamos que tengas una agradable lectura y por favor no olvidar completar las evaluaciones correspondientes al presente tema. Muchas gracias por la atención.